La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. Surgió como una pequeña ciudad construida por una gran variedad de culturas que habitaron la Italia del siglo VIII a.C. La joven Roma, en un comienzo, fue gobernada por tiránicos reyes, principalmente etruscos y un pueblo celta. Pero en el 509 a.C., la monarquía fue derrocada, estableciéndose una república en su lugar. Durante los próximos siglos, Roma se expandirá primero por la península itálica y luego por toda la cuenca del Mediterráneo, para después sustituir la república y formar el imperio, alcanzando su cenit en el siglo II después de Cristo, una de las épocas más ilustres de la historia. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y Roma subió muchísimo, por lo que su caída debía de ser proporcionalmente inversa, es decir, una catástrofe. Pero, ¿por qué este imperio aparentemente imparable sucumbió? Roma no cayó ni de un día para otro, ni tampoco por un solo motivo. La caída de Roma sucedió gracias a estas causas. Separación del imperio en dos. Cuando más se necesitaba de unidad y cohesión, el emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en dos, el del occidente y el de oriente, con capitales en Roma y Bizancio respectivamente. Esto dejó prácticamente vendido al imperio occidental, ya que este estaba más cerca de los pueblos bárbaros. Corrupción. La división del imperio provocó, entre otras cosas, una gran descentralización del poder, lo que conllevó a la corrupción en las provincias imperiales, pues ahora poseían más libertades gracias a la descentralización. Esta incapacidad administrativa también hizo que la capital del imperio sea trasladada a Milán y luego a Rávena, a causa de los saqueos a Roma. Llegada del cristianismo. Antes del cristianismo, la figura del emperador era vista como divina. De repente, la esperanza de la vida después de la muerte le dio coraje a la gente, quienes pudieron desafiar al emperador. Esto hizo que la población dejara de alistarse al ejército y por consecuente que se contrataran mercenarios bárbaros, produciendo un gran derroche de dinero. Economía. La división del imperio dejó un occidente débil, corrupto y separado. La pérdida de riqueza del tesoro real y la falta de recursos hizo que se tuvieran que subir los impuestos exageradamente, lo que a su vez generó falta de ventas y, lo peor de todo, hambre. Rápida expansión. La expansión de Roma en algún momento tenía que parar,
y cuando lo hizo dejó un frente enorme de tierra conquistada que debía ser defendida. La pérdida de disciplina militar. En un momento dado, más del 60% del ejército romano estaba compuesto por bárbaros. Ellos no eran más que mercenarios contratados para luchar. Lejos quedó el tiempo en el que las legiones romanas luchaban por amor a su ciudad y emperador. La Guardia Pretoriana. Decir que en los últimos años de Roma gobernaban emperadores es prácticamente mentir, ya que la Guardia Pretoriana, vigilancia encargada de la seguridad del emperador, era la que se encargaba de poner a los emperadores a su gusto. Y si alguno mostraba desobediencia, básicamente los asesinaban y ponían a otros en su lugar. Invasiones bárbaras. Durante gran parte de la historia, Roma pudo contener a los pueblos bárbaros que trataban de entrar en sus fronteras, pero de la costosa guerra con Atila, Roma no se recuperaría jamás. Para detenerlo, el imperio se alió con numerosos reinos bárbaros y consiguió una victoria pírrica, es decir, una victoria con muchísimas bajas. Luego de esto, los pueblos bárbaros realizaron una migración a gran escala, aprovechándose de las debilitadas fronteras del Rin y el Danubio. Godos, suevos, vándalos, érulos, anglos, sajones, francos, justos y longobardos fueron algunos de los pueblos que se asentaron en las provincias del decadente Imperio Romano y que a su vez formaron a los futuros reinos europeos medievales. Lo que alguna vez fue el más glorioso imperio que haya existido sobre la Tierra ya no era ni la sombra de lo que había sido. Los años posteriores a la caída, es decir, la Edad Media, se caracterizaron por una constante lucha entre los pueblos que ocuparon el antiguo imperio y le dieron una nueva forma a Europa y al mundo actual. El fin del Imperio Romano fue un punto crucial que dividió la historia. Antes y después de Roma, nada era igual.